concepto de qué es una impresión. Y una impresión es pues un conjunto de operaciones clínicas con el objetivo de alcanzar la reproducción en negativo de las preparaciones dentales de nuestro muñón y regiones adyacentes, que serían todos los tejidos que están alrededor del muñón, en sí es tejidos blandos. Y para esta impresión pues usamos materiales de moldaje como son los alginatos y las siliconas, y tienes para tomar la impresión, que sería la técnica, que quiere decir, o la forma de tomar una impresión, pues vamos a hablar sobre qué técnicas hay y cuál sería la más adecuada para tomar una impresión dental. Existen tres elementos puntuales para una buena impresión en prótesis fija. No se olviden que estamos hablando de prótesis fija, aunque si bien una impresión debe cumplir los mismos requisitos, pero yo estoy hablando desde el punto de la prótesis fija, porque eso es lo que me interesa a mí que ustedes aprendan. Entonces existen tres elementos puntuales para una buena impresión. ¿Y cuáles serían estos tres elementos puntuales? Pues el primero siempre va a ser contar con una cubeta adecuada, y el segundo es campo para la toma de impresión, y tercero la técnica y material que tú vas a utilizar para hacer tu toma de impresión. Hablaremos de las cubetas. Aquí dice cubetas de RuPaul. RuPaul es un odontólogo que ha creado unas cubetas, por eso cubetas de RuPaul, que son específicas para prótesis fijas, que se caracterizan por tener flancos pequeños. Dentro del mercado podemos encontrar una gran cantidad y variedad de cubetas. Están las cubetas las metálicas, que generalmente vienen de acero inoxidable, y también tenemos las cubetas de plástico, ¿no? Ahora, algo importante con respecto a las cubetas es que muchas veces empezamos siempre comprándonos las cubetas de plástico, tal vez por el costo, ¿no? Pero es bien importante que tal vez es bueno invertir de una vez, porque estas cubetas de metal, acero inoxidable, son eternas prácticamente. Estas cubetas te van a servir hasta en el consultorio y realmente te duran mucho tiempo. Y su principal característica es que son duras y no se deforman en el momento que tomas una impresión. Entonces es bueno realizar con una cubeta que no va a cambiar de forma. En cambio, las de plástico tienden a deformarse con facilidad, lo que va a producir que una impresión no sea tan buena con relación a si usas una cubeta rígida, como son las de acero inoxidable. Entonces, si tú vas a comprarte de plástico, pues verifica que sea lo más duro, lo más resistente, porque una presión que hacemos, si es muy fuerte, yo que sé, por ser plástico, que también hemos dicho que el plástico tiene elasticidad y tiende a deformarse a veces con una presión, pues no va a tomar una buena impresión. Entonces, mejor comprarse cubetas definitivas, unas cubetas que te aseguran de que vas a tener una buena impresión. En el mercado también nos ofrecen una variedad de cubetas, ¿no? No solamente totales, sino también cubetas parciales. Como estamos hablando de la prótesis unitaria, es una sola pieza, por lo general hacemos uso de una cubeta parcial, pero sí, siempre hay que verificar que por lo menos copie el arco, para que el protesista no es directamente la pieza, sino que tiene que ir unas 2, 3 adelante y atrás. Y por lo general se sugiere, se pide que para que el trabajo sea mejor, logre un buen alineamiento de tu corona. Por más que sea prótesis unitaria, deberíamos trabajar con cubetas totales. Pero por cuestiones económicas el paciente no paga y demás, es que nosotros realizamos impresiones parciales. Pero como vas a tomar una impresión parcial,
pues tenemos que verificar que no sea lo más pequeño posible, porque, por ejemplo, en esta cubeta van a salir 3 piezas dentales. Por lo menos que puedan salir unas 5 o 6 piezas para que el protesista pueda guiarse y lograr el mismo alinear tu corona con el resto de las piezas dentales. Simplemente para, como pueden ver acá, tenemos entonces de aluminio, tenemos de acero inoxidable, de plásticos más blandos, plásticos más duros. Si se van a comprar las de aluminio son muy poco resistentes, por eso es que podemos doblarlas incluso nosotros y se deforman. Entonces aconsejo comprarse ya las cubetas más definitivas y que definitivamente te va a salir una mejor impresión si tú usas un mejor material. Esto para recordarles de que una cubeta pues está formada por varios elementos, el manguito por el cual nosotros introducimos a la cavidad oral, tenemos el borde y la ceja, y aquí es justamente el flanco y barra que continúa, que las cubetas de Ripoll son bajas porque nos interesa más enfocarnos en el muñón propiamente dicho, por lo que estos bordes o el flanco de las barras son más pequeños. Y luego tenemos una parte central que se llama cuerpo base. Esto simplemente para recordarles a ustedes las partes de una cubeta. Luego dijimos que dentro de estos 3 elementos puntuales para una buena impresión, o sea, ¿qué necesito para tomar una buena impresión? Pues lo primero que vas a necesitar es una cubeta adecuada. Y ya les he dicho las características de la cubeta y de preferencia una total, pero por tratarse de la facultad vamos a tomar solamente parciales. El segundo elemento para la toma de impresión se llama campo para la toma de impresión. Cuando decimos campo para la toma de impresión, ¿quién es el campo? Pues es el muñón, propiamente dicho, ¿verdad? Ese es nuestro campo para la toma de impresión. O sea, nos interesa que el muñón pueda ser, que la impresión sea nítida y clara. Ese es el campo. Entonces, nuestro campo va a ser el muñón. Y para que tú puedas tomar una buena impresión, este campo para la toma de impresión debe estar limpio, desinfectado y seco. Seco. Limpio, desinfectado y seco. Entonces, los elementos que tú necesitas una vez que has tallado tu pieza, vas a tomar la impresión, escoges la cubeta y tu muñón tiene que estar limpio, seco y desinfectado para la toma de impresión. Eso es fundamental, ¿no? Y ya van a ver por qué es importante que esté limpio, que esté seco y por qué también desinfectado. Y en cuanto a la técnica, que es la forma como vas a tomar la impresión y qué material vas a usar, vamos a ir viendo estos elementos un poquito más atrás en las diapositivas. Según Pegorado, dice, para la ejecución de una buena impresión, depende de 3, aquí tiene que ser 4, porque hay 1, 2, 3, 4. Aquí hay un error. Entonces, según Pegorado, para una buena impresión va a depender de 4 requisitos básicos. El primero sería, pues, depende de la extensión de la preparación. O sea, ¿qué te está diciendo? Que lo que hemos dicho, ¿no? La longitud, está haciendo referencia a la extensión, desde dónde hasta dónde va a ir. Cuando una preparación es chiquita, es más difícil trabajar. Cualquier cosa que es pequeña es más difícil de manipular, de hacer, en fin, hasta de tomar la impresión. Por eso él dice, se necesita una buena extensión de la preparación. Que la terminación cervical, habla que otro elemento importante es la terminación cervical y que debe ser clara, como cuando tallamos, nítida, clara y nítida la terminación cervical, porque el protesista cuando uno toma la impresión, él debe observar la terminación cervical para poder sellar herméticamente, como les hablé en la anterior clase, la importancia que tenía de lograr este sellado hermético. No solamente preparar y listo, no. Después de preparar, tienes que tomar una buena impresión para que realmente tengas éxito total en prótesis fija.
Entonces, según Pegoraro, dice la terminación cervical es importante por lo que tiene que ser nítida y clara en la preparación. Después de que nosotros realizamos la preparación, el séptimo principio fundamental era protección de la preparación y con qué vamos a proteger con coronas provisionales correctas. Entonces, una vez que tú has tomado la impresión, haces tu provisorio. El siguiente paso es realizar tu provisorio. Este provisorio te va a ayudar a mantener a la pieza sin que se mueva prácticamente el muñón y también mantiene a la encía en el lugar donde tú tomaste la impresión. Por eso es que Pegoraro dice, es importante que las coronas provisionales sean hechas correctamente. Y otro elemento importantísimo para poder pues, tomar una buena impresión es realizar la retracción gingival. Entonces, ¿qué es la retracción gingival? Para que podamos entender este cuarto principio que es fundamental y se debe realizar para tomar la impresión de un muñón. ¿Qué es la retracción gingival? Dice, es la separación lateral del tejido gingival para exponer la región cervical del diente preparado, permitiendo que el material de impresión copie los detalles de esta área. Entonces, la retracción gingival es imprescindible, es fundamental para tomar una buena impresión. Porque como es la separación lateral del tejido, voy a buscar aquí tal vez una diapositiva, la vamos a encontrar más atrás. Entonces, la retracción gingival es la separación lateral, como dice, entonces entre el muñón y la encía vamos a realizar la retracción gingival, vamos a colocar el hilo de retracción, lo que nos va a permitir que quede visible. Ese es el objetivo, dice, ¿no? Exponer la región cervical del diente preparado, permitiendo que el material de impresión copie el detalle de esta área. Porque si copia el detalle de esta área, pues en el modelo tú vas a poder ver, el protesista va a poder ver claramente dónde terminó tu preparación y va a sellar correctamente. Esa es una de las razones principales por las que hacemos retracción gingival, para producir la separación lateral de este tejido. Otros odontólogos hacen retracción gingival antes de preparar la porción cervical, porque cuando tú ya separas te permite ver con más claridad. Como es una parte difícil y la extensión de la terminación es subgingival, entonces te va a facilitar para que tú no produzcas tanto daño a la encía y te facilita la preparación porque la vas a ver, porque va a estar separado de la encía, lo que facilita. Entonces, la retracción gingival tiene dos objetivos. Una, que se coloca antes de la preparación, que te va a permitir visualizar bien la parte cervical donde tienes que trabajar la terminación cervical. Y el segundo objetivo, pues, es exponer la región cervical para que tu impresión copie perfectamente la parte cervical y así el protesista pueda realizarte un sellado hermético. Entonces, es muy importante, imprescindible, que realices retracción gingival. Ahora, existen cuatro tipos de retracción gingival. Vamos a hablar un poquito sobre la retracción gingival. Ya sabemos que es la separación lateral entre el muñón y la encía. Y puedes realizar esta retracción mecánicamente, químicamente. Juntando estas dos, nace la mecánica química y un tercer tipo de retracción gingival que se llama por electrocirugía. O sea, que por medios físicos vendría a ser la retracción mecánica. Por medios de sustancias, de químicos, o sea, tenemos retracción por medios físicos, retracción por medios químicos y retracción por medio quirúrgico, ¿no? Cuando tú colocas un elemento, algo físico,
como es el hilo de retracción, y vamos a ver otras cosas como las cogias y demás, tú estás introduciendo, ¿no? Porque ¿cómo vas a producir esta separación lateral? Puede ser de forma mecánica, química o por cirugía, por cualquiera de estos medios. Físico es que tú vas a colocar algún elemento entre ambos, separando a la encía con el muñón. Entonces, un medio físico. Medio químico a través de una sustancia química, que puede ser epinefrina, sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, sulfato férrico. Y cuando tú vas a utilizar un medio quirúrgico, pues es a través del electrobisturí, pero tiene inconvenientes que puede causar necrosis gingival. Entonces, no es bueno usar el medio quirúrgico. Solo tiene especificaciones para su uso. En cuanto a los medios mecánicos, o sea, la retracción mecánica, como sabíamos que era tan importante que se copie la parte cervical de tu preparación, pues empezó, y así es como hemos evolucionado a través del tiempo, llegando hasta la actualidad a usar los hilos de retracción. La gutta percha, al principio, que conocemos muy bien la gutta percha, pues cuando colocábamos entre el muñón y la encía, producíamos esta separación lateral. No era ideal, pero ayudaba. Como no había nada, entonces se empezó a utilizar. Luego se crearon anillos de cobre, anillos, tal cual, como un anillo. Y se introducía, el anillo es fabricado de cobre entre el muñón y la encía y producía algo físico que tú estás poniendo. Medio mecánico es algo, ¿no? Como les decía, físico. Y sí, se crearon, en vez de la gutta percha, se empezó a crear unos kits. Habían donde te vendían así como los kits de las coronas provisorias, así con diferentes anillos, donde tú tenías que elegir pues el que te produzca esta separación natural. Después salió el aislamiento absoluto y las grampas de los diques también se introducían en el cuello, ¿no ve? Y producen esta separación lateral, pero no era ideal, ¿no ve? Entonces empezaron ahí con las coronas provisionales sin la remoción de exceso, se hacía un poco más largas para que produzca esta separación lateral. Pero eran nocivos, no eran muy adecuados y se empieza a pensar en otros medios mecánicos o físicos que mejoren y logremos una buena retracción gingival y de ahí nacen los hilos, nacen las copas de transferencia, los hilos de retracción, que es lo que actualmente usamos, son los hilos de retracción, pensando siempre en producir una buena separación lateral para que pueda exponerse esta región cervical. Ya en 1962 se empieza a hacer las cogias individuales con resina. Les voy a mostrar, hay un dibujo de las cogias, son como unos pequeños casquetes hechos de acrílico, así como unas copitas, como una corona, sin forma, hechas de acrílico o de resina, individuales para la pieza, sobreextendidas más o menos como una corona provisional para producir esta retracción lateral. En 1969 se piensa en algo menos traumático para la encía, para los tejidos gingivales, y de ahí nacen los hilos de fibra, pero eran al principio de algodón. Venían en un frasquito pequeño, tú abrías y dentro de él estaba algodón realmente, pero tenía un color un poco más azulado, verdoso, y tú jalabas una fibra de algodón y si actualmente tú tienes algodón, puedes jalar, hilar con tus dedos y se formaba un hilo. De ahí al principio se empezó a usar estas fibras de algodón, nosotros hilábamos, pero a veces quedaba una parte más gruesa, una parte más delgada, y obviamente la retracción no era tan ideal. Y al ver que la fibra se volvía en hilos, dijimos, ¿por qué no creamos los hilos de retracción? Así no tenemos ningún problema en cuanto a si hilaste un lado más delgado, otro más grueso, y de ahí es que nacen los hilos de retracción. Dentro de los medios químicos,
pues se vio que existían algunas sustancias químicas que producían retracción gingival. Y se empezó a usar el clorato de zinc al 40%, el alumbre, el ácido sulfúrico diluido, y era muy fácil de aplicar porque apenas embebías una motita, una bolita pequeña de algodón en el clorato o en el ácido sulfúrico y pasabas alrededor del muñón, y como era muy ácido, entonces tendía la encía a separarse. Pero ¿qué pasaba? Que era muy traumático para el tejido gingival. A veces había descamaciones, hiperemias, necrosis del surco, secciones gingivales, proliferación del encía. Entonces, de ahí es que dicen, no, medio químico no resulta tampoco, porque realmente sí es fácil de aplicarlo, pero tiene el grande inconveniente de que salud periodontal no estamos cumpliendo con eso. Y de ahí dice, ¿por qué no unimos al mecánico y al químico? Y utilizamos, sí, sustancias químicas, pero mucho más no tan fuertes, que ayuden, porque es fácil, y el medio mecánico que es pues adecuado para producir esta separación lateral del tejido. Y bueno, de esa manera es que se empiezan a utilizar, por eso venía en color azul, medio verdoso, porque ya colocaban ciertas sustancias. Y hoy en día vienen pues estos hilos trenzados, impregnados casi la mayoría con epinefrina, que es ustedes han visto, en la anestesia, en el anestésico usamos la epinefrina, que te ayuda también un cierto grado de hemorragia que a veces puede haber, sulfato de aluminio, clorato de aluminio, sustancias, tricloruro de aluminio, sulfato férrico, ya no ácido, ¿no? Entonces ayudan a realizar retracción gingival, pero ya no va a dañar tanto a la encía. Y por lo tanto, el medio mecánico-químico es el medio ideal, el medio que tenemos que utilizar para producir esta retracción gingival. Pues para tomar impresión, sí o sí, requieres hacer retracción gingival, y el medio que vas a utilizar va a ser el mecánico químico, ¿no? Y nos venden en el mercado los islos trenzados más la parte química, que por lo general, como les digo, viene con epinefrina. Tú recortas el hilo que requieres, sumerges en el líquido, polvo líquido o hilo y líquido, lo sumerges y empiezas a colocar tu hilo. Y el medio quirúrgico, que es a través de la utilización de un bisturí, como saben, un bisturí pues va a producir una incisión, y esta incisión tarda en cicatrizar 14 a 26 días, ¿no? Y podría, como dicen algunos, se ha visto algunos casos que puede haber necrosis ósea o recesiones gingivales. ¿Cuándo vas a utilizar este medio químico o quirúrgico, perdón? Es cuando tú quieres salvar una pieza que, digamos, ha tenido una fractura, pero no es una fractura muy alta, sino que está entre el tercio y medio hacia la corona, ¿no? Más abajo incluso, hacia cervical. Y intentas salvar esta pieza, pero necesitas ver ese margen porque va a estar cubierto por la encía. Entonces, solo en casos excepcionales, cuando el paciente ha sufrido una fractura alta a nivel cervical y tú quieres salvar esa pieza dentaria, entonces ese es el único caso donde tú vas a hacer uso de un medio quirúrgico, que va a ser a través del bisturí. Esto es lo que es la retracción gingival. Pueden ver cómo debemos lograr que el hilo en su totalidad envuelva por completo a los muñones, y este debe ingresar, como están viendo aquí, esta partecita de aquí a aquí, como el hilo entra entre el muñón y la encía, logrando esta separación lateral. Para esto hemos dicho que existe un instrumental que nos venden adecuado, que es
se le conoce con el nombre de instrumento de Pascal, que es un instrumento especial para retracción gingival. No es necesario comprarse esta espátula de retracción gingival. Lo único que tenemos que utilizar pues es una espátula de resina, pero que no sea puntiaguda, sino que sea roma. ¿Para qué? Porque el momento en que tú estás empujando con tu espátula, no dañes ni produzcas más lesión a los tejidos gingivales. Esta retracción gingival en algunos pacientes puede ser dolorosa y en otros pacientes no. Antes de realizar la retracción gingival vas a poner con anestésico tópico alrededor de toda la pieza dentaria, vas a dejar que actúe un poquito y empiezas a realizar pues la retracción gingival propiamente dicha. Pero si tu paciente experimenta mucho dolor, entonces vas a poner una anestesia intrapapilar para poder primero realizar esta retracción gingival. Aquí una técnica de cómo vas a colocar el hilo. Tienes tu muñón preparado, puedes usar un abreboca, puedes ayudarte con algodones, separas bien, cortas un pequeño pedazo como están viendo aquí, lo más, calculando que dé la vuelta completa. Y después que tienes este pequeño pedazo, pues como están viendo en esta diapositiva, puedes sujetar de esta manera, dar vuelta por completo, casi por completo quedaría, y luego con tu espátula de Pascal, pues vas introduciendo y vas metiendo alrededor de todo, mira, tiene que entrar incluso la espátula dentro de la encía, y así sector por sector hasta llegar en totalidad a contornear toda la pieza con el hilo. Y el pequeño pedacito que te sobra, pues con una tijera lo rompes o lo cortas y has terminado la retracción gingival. Esa es una manera. Otra manera es que tú coloques este pequeño hilo, igual, todo sigue igual hasta aquí, pero cortas el pequeño hilo y la punta del hilo, la primera, como estás viendo en vestibular, la colocas en la parte medio central, la punta. Esta punta la colocas en la parte medio central, empujas con el instrumento de Pascal bien profundo y luego vas avanzando siguiendo las manecillas del reloj hasta que vuelves a la misma posición de inicio y cortas el pedazo. Lo más importante en esta técnica es que el hilo tiene que quedar bien clavado, porque si no entra bien, no se ajusta, yo no utilizo esta técnica. Yo empiezo porque estoy viendo lo que estoy haciendo. Entonces prefiero empezar por vestibular, pongo la punta del hilo aquí, la introduzco bien y luego voy metiendo hasta completar. Pero la clave, como les decía, es que tú metas bien la punta. Porque cuando no metes bien la punta, aplastas aquí, vuelve a salir. Vuelves a aplastar, vuelve a salir. Entonces la clave es que la punta quede bien y eso sujeta y es fácil bordear, contornar, empujando el hilo y que el hilo entre, como están viendo aquí, debe entrar. ¿Ya? Pueden hacer cualquier técnica. A mí me parece más fácil esta, pero ustedes pueden probar cuál les conviene, cuál les parece mejor, porque para unos es una cosa y para otros otro también, ¿no? Entonces pueden probar cómo cualquiera de estas dos técnicas. Lo importante es que haya la separación lateral y logres la retracción gingival para tomar la impresión. Entonces, una vez que has hecho la retracción gingival, pues tú vas a leer la posología del hilo dental y dice, en muchos dice 5 segundos, 20 segundos, el hilo debe permanecer adentro durante este tiempo. Respetas el tiempo, retiras el hilo. Para tomar una buena impresión, el paciente tiene que estar sentado en 90 grados, recto. Porque si tú tomas una impresión y el paciente está echado, como la cabeza
y la mandíbula es el único hueso movible de la cara. Y cuando tú estás en una posición echada, la gravedad hace de que atraiga todo el peso de la masa del cráneo hacia abajo. Cosa que cuando una persona luego vuelve a su posición, ya no tiene ese efecto mayor que ha tenido de gravedad y por lo tanto tu impresión va a salirte mal. Por eso es que los ajustes oclusales también deben hacerse en posición de 90 grados sin la interferencia de la gravedad. Entonces el paciente tiene que estar bien sentado, 90 grados, siempre tienes que realizar la retracción gingival, dejas el tiempo que te pide el fabricante, retiras, esto es importante, retiras el hilo y recién, miren, el campo para la toma de impresión tiene que estar limpio. O sea, una vez que tú has hecho la retracción gingival, mientras estás esperando que actúe y se produzca esta retracción lateral, tú vas a limpiar, lo vas a lavar, lo vas a desinfectar, lo vas a secar bien. Una vez que lo has secado bien, con una pinza, sacas el hilo y tomas la impresión sin hilo. Lo ideal es sin hilo, porque hay dos técnicas que tal vez han debido escuchar, la técnica del doble hilo, donde pones primero un hilo delgado, luego pones un segundo hilo. Si tú lo que quieres, ¿por qué me gusta la técnica del un solo hilo? Si tú quieres que ese espacio, porque separas, es una separación lateral, como dice la teoría, y si dejas el hilo, ¿quién está ocupando ese espacio? El hilo. Entonces no sale tan buena tu impresión. Por eso que la técnica de los dos hilos a mí no me gusta, porque si tú piensas en lo que necesitas, crear espacio, y si el espacio va a estar ocupado por un hilo, pues son dos. Otros dicen, pues son dos hilos que colocas. Entonces, ¿para qué vas a darte doble trabajo entonces al final? Es que ayuda a separar lateralmente. Sí, pero ese pequeño espacio que tienes es mejor que lo uses un solo hilo, que utilices dos, luego sacas uno y tomas la impresión con un solo hilo. No, quiero crear un espacio. Y si ese espacio está ocupado por un hilo, pues no me sirve. Por eso es que, de preferencia, la técnica de un solo hilo, por favor. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede hacer variar una impresión? ¿Qué la hace cambiar? La altera, hace variar. Por eso se llama variables de la impresión. ¿Qué hace variar a una impresión? Pues la temperatura es fundamental. Se hace calor o frío, hay que tomar en cuenta porque es una variable que importa en la impresión. La presencia de fluidos hace variar una impresión. Por eso el campo para la toma de impresión seco, lavado, secado y desinfectado siempre es tres palabras que no pueden olvidarse en todo lo que trabajan. Entonces, presencia de fluidos, saliva, cualquier elemento, agua. Por eso te lavas y tomas la impresión, no. No tiene que haber presencia de fluidos, porque tiene que estar seco el momento en que vas a tomar la impresión. El muñón y los tejidos adyacentes tienen que estar secos para una buena impresión, porque si no puede hacer variar una impresión. Una presión exagerada sobre la cubeta, si tú presionas demasiado puedes deformar. Por lo tanto, la presión tiene que ser moderada, si no va a variar tu impresión. El estrés del paciente también se considera como una variable de la impresión. Si tu paciente ya está 2 horas en el sillón, pues está completamente estresado, porque quien está en un sillón dental, todos alguna vez hemos debido estar en un sillón dental, no es agradable, no es bonito, estás desesperado de ir.
Entonces, uno tiene que saber que ese estrés del paciente tiene que ser considerado y tienes que tratar de trabajar lo más rápido. O sea, no rápido, en el buen sentido de la palabra, ¿entiendes? Sin, no, a veces se les dice, ¿y tu cubeta? Ay, ya, ahorita vuelvo, doctora, voy a ir a mi casillero. 5 minutos. Espátula, ay, me he olvidado la espátula, otros 5 minutos. Entonces estás alargando el tiempo en sillón. Y obviamente tu paciente está en estrés y es una variable de nutrición. Entonces es importante que cuando tú vas a trabajar, pues tengas a mano todos los materiales e instrumentales que se requieren y también los que tal vez se podrían utilizar, ¿no? Porque a veces le está doliendo al paciente y le digo, vamos a poner anestesia. Espéreme, doctora, voy a ir a comprar anestésico, que no tengo aguja, que mi cálculo. No, uno tiene que prever todo eso. ¿Por qué? Porque varía mucho y cuando tú tomas una impresión también va a ser una variable. En cuanto a la contracción y a la estabilidad, si se contrae el material y en cuanto a la estabilidad de un material tiene que ser lo más estable posible. Si no es estable, por eso es que hay algunos materiales que son ideales para tomar impresión y otros no, porque unos tienen más estabilidad, que quiere decir que estable, que no va a cambiar de forma, no se va a contraer. Entonces, la contracción y la estabilidad de los materiales es importante porque puede hacer variar una impresión. ¿Cuáles serían las características generales de los materiales? Pues nosotros tenemos una gran variedad de materiales de impresión, ¿no? Pero todos los materiales de impresión presentan características generales. ¿Cuáles serían estas nuestras características generales? Que todos los materiales de impresión tienen permeabilidad, tienen viscosidad, elasticidad, recuperación elástica, son hidrofóbicos, hidrofílicos y tienen una viscosidad intrínseca. No son general a todo material de impresión. ¿Qué quiere decir permeabilidad? Permeabilidad significa la capacidad de dejar pasar por él una cantidad apreciable de fluido. Por eso nos permite lavar la impresión. Por eso lavamos las impresiones, ¿no? Porque luego esa impresión tiene que ser vaciada. Imagínense si queda una capa de mucina. Entonces, atrito o fricción, que es una de las mejores, ya no logras. ¿Ves? Entonces es imprescindible lavar la impresión. Viscosidad significa la capacidad de que los materiales o son densos o son fluidos, como por ejemplo la silicona pesada y fluida, ¿no? Hay materiales, su viscosidad pues varía, o unos son densos, otros son más fluidos. En cuanto a la estabilidad, significa que no cambian de forma fuera de boca. Entonces es imprescindible que los materiales pues tengan una buena estabilidad, porque si cambian de forma fuera de boca no nos sirven. Entonces, bueno, por eso es que se tiene que utilizar el material ideal para que no cambie de forma. O por lo menos el más estable. Dentro de la recuperación elástica, un cierto tiempo, cada material, porque cada material es diferente, pues tiene una elasticidad, es elástico, lo cual te permite vaciar correctamente mientras esté en su fase elástica el material. Ustedes han visto que el alginato es blando, pero si tú lo dejas ese alginato hasta el día siguiente, se vuelve duro como una piedra. Los materiales dejan después de un tiempo ser elásticos y empiezan a ser duros. Entonces tú tienes un tiempo exacto para realizar el vaciado. Y este vaciado pues tiene que estar en la fase cuando los materiales están elásticos. Si no, no te sirve. ¿Por qué? Porque se contraen los materiales. Entonces, una impresión no va a ser buena, por eso a veces te entregan coronas y dicen, no entra, doctora. Claro, si dejaste más del tiempo que correspondía, se contrajo, no va a entrar nunca, ¿no? Entonces son errores que nosotros cometemos a veces. Hidrofóbicos, limpio, campo para la toma
toma de impresión limpio, seco, seco. ¿Por qué? Porque todos los materiales son hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir hidrofóbico? Que rechazan el agua. Entonces, si tú tomas una impresión y no está seco como hay agua, el material quiere separarse porque es hidrofóbico, no le gusta el agua, rechaza el agua. Entonces, como no se acerca, claramente tu impresión no va a ser buena. Por eso es importante que el campo para la toma de infección, limpio, seco, desinfectado. También nos dice que dentro de las características los materiales de impresión son hidrofílicos. ¿Qué quiere decir? Que absorben fácilmente la humedad o el agua. Por lo tanto, también no podemos sumergir nuestras impresiones en agua, ¿verdad? Porque son hidrofílicos, absorben con facilidad. Hemos dicho que si tú necesitas mantener una impresión, porque vas a demorar un poco, no toda la tarde, no todo el día, para ser vaciadas, debes colocarlo, tu impresión en lavas y en una bolsa bien cerrada con ciclo. O caso contrario, como en el provisorio, que ponemos una bola de algodón humedecida y dejamos reposando allí hasta el momento que utilicemos. Entonces puede sobrehidratar una impresión. Y obviamente si se sobrehidrata no va a ser una buena impresión y por lo tanto no va a salir bien tu corona. Otra característica de los materiales, de casi todos los materiales de impresión y también casi todos nuestros materiales que usamos, son lo que se conoce como viscosidad intrínseca. Tienen una viscosidad dentro del material. Y a eso también se la llama como tixotropía, tixotrópica. ¿Qué quiere decir? Que este material tiene la capacidad de quedarse donde tú lo has puesto sin que le afecte la gravedad de forma inmediata. Por eso es que todos nuestros materiales tienen que ser isotrópicos. Porque imagínense, ni bien pone se cae, no te dejaría trabajar. Entonces tienen una viscosidad intrínseca, lo que te permite que no se caiga de forma inmediata al ser atraída por la gravedad. Y a eso se llama isotrópica o isotropía. Las formas, tres elementos puntuales y decíamos técnica y materiales de impresión. Entonces nosotros tenemos tres técnicas o tres formas, tres maneras de tomar una impresión. La primera es la que se conoce como doble impresión o en dos tiempos o llamada doble mezcla. Otra técnica es un tiempo, cuatro manos, llamada también simultánea o monoimpresión. Y una tercera técnica que utilizamos, que es la monofase, cuando utilizamos un solo material. Ejemplo, el alginato. Con el alginato, la técnica que usas es monofase, no hay otra. Pero cuando tú vas a tomar con silicón, el muñón requiere de un material de impresión que tenga estabilidad, que copie mejor los detalles anatómicos. Por lo tanto, los muñones se toman con silicón. El antagonista utilizarás el alginato, por lo tanto, usarás la técnica de la monofase para tomar los antagonistas. Los muñones se toman con silicona pesada y silicona fluida. Y tienes dos formas de tomar esta impresión. La primera, como su nombre dice, doble impresión o en dos tiempos o doble mezcla. Primero tomas la pesada, una impresión. Luego tomas la impresión con la fluida, segunda impresión, doble impresión. Has utilizado dos tiempos, primero para la pesada, segundo para la liviana, o y has hecho en doble mezcla. De ahí que viene su nombre de esta técnica, doble impresión o en dos tiempos o llamada doble mezcla. Primero tomas con la pesada, luego tomas con la fluida, entonces lo has hecho en dos tiempos, dos impresiones, ¿verdad? Como trabajamos solos, nosotros,
vamos a utilizar en la facultad, se toma la impresión de la doble impresión, con esta técnica, ¿ya? Puedes utilizar también esto, les voy a explicar el cómo, pero la mayoría pues, prefiere usar la doble impresión. Primero, tu muñón limpio, seco, desinfectado, retracción gingival, retiras el hilo, paciente bien sentado, tomas la impresión, retiras la impresión con la pesada y aquí es lo importante cuando tú utilizas la doble impresión. Existe la ley de Alcalá, una ley física que dice dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio, ¿verdad? No pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, tú tomas la silicona pesada y tienes que hacer recortes en cervical para que le des espacio porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. La pesada, como su nombre dice, es pesado. Es difícil entrar a la parte cervical, entre la encía, es difícil. Por eso es que usamos la silicona fluida, para que fluya, para que entre a ese espacio tan pequeño. Porque entre las dos siliconas, entre la pesada y la fluida, la mejor entre ambas es la silicona pesada, no la fluida, es mejor. Por eso se dice que cuando tú evalúas una impresión, si solo ves silicona fluida en cervical, es que es una buenísima impresión. No debe verse silicona fluida en toda la impresión. No, solamente a nivel cervical. Entonces, cuando tú vas a hacer esta técnica de la doble impresión, es necesario que hagas el recorte a nivel cervical. Eso es lo importante para que todas las técnicas son buenas, pero si haces correctamente las cosas. Entonces, si tú vas a utilizar la técnica de la doble impresión, tienes que hacer siempre el recorte en cervical. Eso sí es fundamental. Luego se hace escapes. Voy a mostrarles diapositivas. Pero lo importante es que la silicona fluida copie, entre, para que pueda meterse bien el detalle del tipo determinado cervical que le estás dando y obviamente si ve bien el protesista va a producir, va a lograr ese sellado hermético que requerimos. En cuanto a la otra técnica que dice en un tiempo, o sea, una sola impresión, en una sola impresión se pone la pesada y la fluida. Se la llama 4 manos porque necesitas un asistente, 4 manos. Es simultánea porque simultáneamente vendrá la pesada y la fluida y por lo tanto mono es una monoimpresión porque haces una sola impresión con las dos siliconas. Esta técnica necesitas un auxiliar. Mientras tú estás colocando con la jeringa la silicona fluida solo en cervical, tu auxiliar te está preparando la pesada y al mismo tiempo los dos trabajan, cosa que te entrega ya con la cubeta, has terminado de colocar la silicona liviana en cervical y simultáneamente van a entrar las dos. Entonces, una monoimpresión, una sola impresión o en un tiempo, por eso recibes uno. Aquí no necesitas hacer el recorte en cervical porque obviamente estás colocando en cervical la fluida donde queremos que entre. Entonces no se requiere. Por eso es que muchos prótesis o muchos odontólogos prefieren trabajar en un tiempo, porque a veces cuando haces este recorte en cervical, pues no es tan exacto. A veces es más grueso, más delgado, y no hace variar tanto, pero esta es de preferencia, pero tendrían que probar. Ahora, como se vio que era una buena técnica de impresión la simultánea, pero ¿qué pasa con las que no tienen un auxiliar? Entonces no podemos usar esta técnica y también hace pues otras técnicas donde dice, y les voy a mostrar en diapositivas,
donde tú puedes colocar la pesada y la fluida al mismo tiempo y tomar la impresión. Retiras el hilo y tomas la impresión. ¿Ok? Eso en cuanto a las técnicas. Entonces, a esas técnicas comunes, a esas las llamamos convencionales, en un tiempo fisiológicas, porque estamos hablando de que son fisiológicas, a través de cofias. Es como la prótesis total, cuando uno hace prótesis total, hace una cubeta específica para la boca del paciente. Es como una cubeta, y a eso le llamamos cubeta individual. Aquí, para no llamarle cubeta individual, se le ha dado el nombre de cofias. Más tarde les voy a mostrar también en fotos para que ustedes vean. Es una cubeta, ¿ya? Y a eso se llama cofia. Luego, en dos tiempos, impresiones en dos tiempos, que es primero la pesada y la fluida, lo que les he explicado. Entonces aquí pueden ver un diagrama donde podemos ver los diversos tipos de impresiones que puedes utilizar. Ahora, estos materiales de impresión también presentan, de forma general, de cualquier material de impresión, presentan características importantes y principales. ¿Cuáles serían estos? Pues el principal va a ser que sean atóxicos, porque si fuera tóxico no podríamos usar. Color final que facilite la identificación de los detalles de la impresión. ¿Han visto ustedes las siliconas? Y bueno, principalmente las siliconas, porque también los alginatos ahora vienen en color, porque el color facilita la identificación de los detalles de impresión. Han visto anaranjado, verde, azul, unos colores vibrantes, fuertes, porque esos van a facilitar las áreas de trabajo que nosotros hacemos. Son áreas pues extremadamente pequeñas y son difíciles de identificar. Por eso es que se les ha dado ese color más vibrante para que se pueda identificar con facilidad. De ahí que también los alginatos antes venían solo blancos y luego vienen los cromáticos, pues con la finalidad de poder mejorar la identificación de los detalles en nuestros trabajos. El tiempo de trabajo, todos los materiales tienen que tener un tiempo de trabajo satisfactorio y cada material pues tiene un tiempo de trabajo y se deben respetar los tiempos de trabajo. Todo material, dentro de sus características principales, es que tiene que tener una consistencia adecuada para reproducir detalle. Si no reproduce detalle, pues no nos serviría. Por lo tanto, cada material tiene una consistencia adecuada, pero hay que saber utilizar en cada caso qué material vas a usar. En nuestro caso, Muñón siempre con silicona pesada y fluida. No existe otro material más. Otra característica importante es que no se deforme, porque si se deforma tu impresión no nos sirve. Entonces, por eso es que necesitamos que la impresión no se deforme. Tomas la impresión, vacías casi de forma inmediata, porque se contrae, se deforma y no te sirve la impresión. Por lo tanto, la estabilidad dimensional es fundamental. Todos los materiales de impresión, dentro de sus características principales, es pues que tienen que tener estabilidad dimensional, que no cambie y no sirve. Ser compatibles con materiales y modelos de yeso. Imagínense si no podríamos vaciar, ¿no? Entonces, todos los materiales de impresión son compatibles con yeso. Que no se distorsionen durante el vaciado del molde, fundamental, ¿no? Y que se puedan desinfectar. Todas las impresiones deben desinfectarse. Esas son sus características principales. Ahora, ¿qué materiales de impresión? Pues también hemos ido evolucionando, se ha ido cambiando, unos han entrado en uso, otros se han consolidado más, pero en definitiva, ¿con qué vamos a trabajar nosotros? Con siliconas con siliconas. ¿Qué materiales se utilizaron? Pues empezaron a utilizarse los hidrocoloides reversibles, que ya están en desuso, los polisulfuros, que tenían olor desagradable y por lo tanto ya están en desuso,
Y aquí vienen los poliéteres, que son los elastómeros, y dentro de los elastómeros están las siliconas, que es nuestro material de toma de impresión. Y nosotros tenemos dos tipos de siliconas, la silicona de condensación y la silicona de adición. La silicona de condensación es la que utilizamos en la facultad porque es mucho más barata, más económica, y como el paciente no paga, entonces hacemos uso de la silicona de condensación. Y en consultorio ustedes pueden también variar el precio de tu corona si vas a trabajar con una silicona de adición que te cuesta 3 veces más que una silicona de condensación. Y hasta ahora que no han llegado al mercado, pero se habla de que hay una silicona o un elastómero fotopolimerizado, una silicona que se activa con la luz, pero hasta el día de hoy no ha llegado en el mercado, pero está dentro de los materiales de impresión. Aquí nuevamente una diapositiva mostrando los materiales de impresión que se han utilizado desde mucho tiempo, que han sido los poliéteres, los hules o polisulfuros, los hidrocoloides, estos ya casi en desuso, y nuestro material de elección es la silicona de condensación y las siliconas de adición. Vamos a recordar un poquito sobre la clasificación de los materiales de impresión. Dentro de los materiales de impresión, pues hay los rígidos, los termoplásticos y los elásticos. Dentro de los rígidos están los lienzos para impresiones y las pastas sintemáticas que ya no utilizamos, pues son súper pegajosas, eran muy olorosas, no se utilizaba. O sea, esto es solo para recordarles, ¿verdad? Porque ya hemos evolucionado, ha cambiado mucho, los avances tecnológicos son grandes, por lo tanto, han mejorado nuestros materiales de impresión, pero dentro de una clasificación tenemos que hablar de rígidos, termoplásticos, que sería aquí el compuesto para modelar las godivas, las ceras para impresiones, a veces usábamos ceras antiguas, pero fueron nuestros primeros materiales. Las gutaperchas también pues, son termoplásticos que se usaba, en algún tiempo se usó, pero ya no usamos más, y ahí vienen los elásticos, donde podemos encontrar los primeros, los hidrocoloides reversibles, como el agar-agar, los hidrocoloides irreversibles, el alginato. Estos hidrocoloides reversibles, al igual que la godiva, lo utilizaba. Imagínense de una boca a otra boca cuánta cantidad de microorganismos y enfermedades y contagios. Por eso es que ya no se debe utilizar ni se los usa más a estos materiales como la godiva y los hidrocoloides y el agar-agar, porque eran reversibles. Pero, sin embargo, las godivas es un buen material de impresión. Usas una vez, lo botas. Ya no es como antes, ¿no? Que sí se podía reutilizar, porque tampoco conocíamos la cantidad de microorganismos, todo lo que podíamos causar, ¿no? De meter de una boca a otra boca, otra boca, y se podía utilizar 50 veces este material, ¿no? Entonces, les decía que la godiva, además de ser un material reversible, es un buen material las godivas cuando tú vas a tomar impresión para desdentados totales con arcos muy bajos. Es un excelente material, es ideal, te ayuda muchísimo para que puedas tú hacer una buena prótesis total cuando los flancos son bajos, ¿no? Entonces, no es que a veces se los ha eliminado porque eran reversibles, porque entraban a 50 bocas, pero tú puedes utilizar y luego desechas ese material. Es muy bueno. La bebida, por ejemplo, en esos casos que les he indicado. Y obviamente teníamos hidrocoloides reversibles y hidrocoloides irreversibles, como el alginato que se utiliza una sola vez. Y pues el alginato es casi muchos de nuestros tratamientos, pues realizamos con las impresiones de alginato, por lo tanto es importante en los alginatos. Luego elásticos eran los polisulfuros, los poliéteres,
que están en desuso y finalmente con lo que actualmente se trabaja son las siliconas de condensación y adición. Como las siliconas es nuestro material para tomar nuestras impresiones, vamos a recordar que de acuerdo a las siliconas se pueden dividir de acuerdo a su consistencia o a su tipo. En relación a su consistencia, pues pueden ser de consistencia liviana, consistencia mediana o consistencia pesada. Encuentras estos tres tipos de silicona con relación a su consistencia. En cuanto a la relación a su tipo, pues tenemos o silicona de adición o silicona de condensación, no hay más. Les voy a mostrar una silicona, ustedes conocen la de condensación, y aquí les voy a mostrar la de adición. El catalizador viene en dos botes, como están viendo. La pesada. Se amasa la silicona con las manos lavadas, sin guantes, para eliminar el talco de los guantes, ya que este impide. ¿Por qué no se utiliza? Ya que impide la polimerización de la misma y no endurece o no endurecerá. No se trabaja siliconas con guantes, por favor. Debe conseguirse una mezcla uniforme, sin rayas, del mismo color, la misma consistencia, el cual luego es colocado en nuestra cubeta. Una vez que colocamos, llevamos a la cavidad oral y como el flanco no es importante para nosotros, sino el muñón propiamente dicha, y por eso las cubetas de Ripoll eran bajas. Entonces, a veces hacemos este corte en la pesada para que el flanco no sea muy largo, y ahí es donde viene ya lo que tenemos aquí en la doble impresión, y en la otra pues debemos trabajar. No es necesario comprarse un kit completo de cuchillos o cucharas que tenemos para realizar, para sacar un poco del material y realizar cortes, para que así pueda fluir la silicona fluida, ¿no? Para que no cree presión, porque cuando tomas la impresión pesada, pues has tomado por completo toda la cavidad, pones la fluidez y tiene que fluir, tiene que escapar. Por lo tanto, no es necesario comprarse un kit completo, aunque existe este kit que están viendo aquí, que te va a facilitar o te va a ayudar a hacer estos recortes. Como dice, el flanco, para que sea lo más pequeño posible, como están viendo acá en nuestra diapositiva. Y luego, con ayuda de un bisturí, a mí me encanta el bisturí porque es extremadamente filoso y puedes cortar muy bien. Entonces vas a realizar un recorte a nivel cervical, ¿no? A nivel cervical haces el recorte y luego pequeños escapes, como están viendo, aquí estoy utilizando un bisturí, pequeños escapes para que pueda fluir la silicona. Después de haber tomado la impresión con la silicona pesada, se procede a recortar con bisturí las zonas de los dientes a fin de hacer espacio para la silicona liviana, para que fluya y para hacer espacio, porque les he dicho que existe la ley de Alcalá, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, por eso es que se hacen estos recortes. Una vez que tú has hecho el recorte, igual base catalizador, uno a uno, la misma proporción, empiezas a espatular aproximadamente un minuto, debes lograr una mezcla uniforme sin rayas, luego puedes cargar con jeringa, y aquí viene la silicona en, ¿no ven? Una sola impresión, monoimpresión. Con la jeringa se aplica en la boca la silicona liviana sobre las piezas dentarias. A impresionar, o sea, aquí tiene 1, 2, 3, 4 muñones. Pues va a colocar silicona con la jeringa solo a nivel cervical, ¿no? Miren, aquí lo he hecho extremadamente fluido, hay que controlar también eso, porque por eso les decía, imagínense si no tendría tixotropía nuestros materiales. Ni bien colocas esta real, pues solo a nivel cervical vas a colocar
Luego, lo que te queda, colocas con la silicona pesada y la fluida y tomas la impresión. Por favor, levanten los labios. No sé si nos recuerdan lo que han hecho en materiales dentales, porque han llevado todo, impresiones, materiales. Ustedes deberían conocer bien. Pero yo veo las impresiones y a veces, ¿y dónde está el estudiante? Con la impresión en la boca del paciente y el estudiante no está en. Se debe mantener la impresión hasta que fragúe el material. No te puedes mover. Debes levantar los labios. No puede copiar el labio. Porque si tú no levantas, no va a fluir también el material. Es importantísimo que tú hagas todo es una buena impresión. De eso depende también nuestro éxito, de tomar una buena impresión. Entonces estos detalles no pueden pasar por alto. Así como cuando tú vas a tomar una impresión inferior, pues tienes que decirle al paciente levante la lengua, porque si no, no va a copiar, no vas a tener una buena impresión. Entonces es necesario y también de los labios en la parte inferior. No hay que olvidar. Miren, miren esta impresión. Si bien la cubrió por completo la silicona fluida, porque obviamente utilizó esta técnica, por lo tanto la impresión va a ser así, pero miren qué nítido y claro, podemos evidenciar prácticamente perfectamente la terminación cervical. Ese es el propósito, esa es nuestra finalidad, porque nosotros estamos, nuestro campo para la toma de impresión es el muñón. Y miren, claro, nítida la terminación cervical. Esto que se ve como collarcito, eso es la terminación cervical que está nítida y clara en la impresión. Aquí vamos a ver otras diapositivas súper importantes para la prótesis quirúrgica, todas las impresiones. Aquí hagas una incrustación, nosotros también hacemos uso. Si vas a hacer una impresión para un perno, también tiene que ser nítido y claro. Se debe notar específicamente muy bien la cervical. Tú puedes hasta inclusive, miren, para que me salga mejor, ¿no? Cada uno. Y están viendo, otros varían un poco las técnicas, las formas de tomar la impresión, pero el resultado es cuando tú haces la valoración de tu impresión, ¿no? Y para nosotros, lo primero que yo tengo que hacer, pues, es valorar si salió. Por ejemplo, aquí, miren, se ve claramente cervical, 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 porque no tomó esta parte, no registró. Pues es una mala impresión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es valorar, ver bien si la terminación cervical quedó nítida, clara, si no hay alguna errores de una impresión, que yo creo que a continuación vamos a ver qué errores puede haber en una impresión. Continuamos con las siliconas. Entonces, nosotros trabajamos con las de condensación y tenemos ventajas y desventajas en relación a este material. Sus ventajas: sin sabor ni olor desagradable, es una ventaja. Excelente recuperación a la deformación, buenísimo. Resistencia al desgarro, o sea, que no se van a romper con facilidad. Tiempo de trabajo y polimerización adecuados, no tienes inconveniente. Cada material te da un tiempo de trabajo. Puedes realizar ajustes también. A veces hay, como en este caso, digamos, ¿no? No voy a tomar toda la impresión. Pues por eso dice reajustes. Puedo colocar un poquito y ver si resulta, y si no, tendré que repetir por completo, ¿no? Entonces puedes algunos ajustes hacer, ¿no? Luego, relativamente económica, claro, porque vamos a hacer una comparación con las siliconas de adición. Limpio para trabajar, las siliconas han visto son maravillosas y además trabajan rapidísimo. Pero ¿cuál es la desventaja? Que tenemos que conocer los materiales que estamos usando. Baja estabilidad dimensional. ¿Qué quiere decir?
que una vez que tomas la impresión, retiras de la cavidad oral, va a cambiar de forma. Para que no cambie de forma, requiere que el vaciado sea casi inmediato. Máximo puedes tardar en vaciar tu silicona de condensación de 20 a 30 minutos. No se olviden que ustedes están trabajando con silicona de condensación y esa requiere vaciado casi inmediato. Máximo puedes tardar, como aquí dice, una hora. ¿Por qué? Porque dentro de su composición química este material tiene alcohol y el alcohol se evapora con facilidad, por lo tanto se contrae muy rápido. Por eso es que dice, requiere ser vaciado casi inmediatamente. Eso no pueden olvidarse nunca porque están trabajando con siliconas de condensación. Entonces, el producto final que libera, una vez que has terminado de tomar la impresión, el producto final que va a liberar hasta terminar de fraguar, de endurecer por completo, va a ser alcohol. Y si tú demoras mucho, ya no va a ser una buena impresión y por lo tanto puede salir mal tu color. Y el tiempo de expiración de las siliconas de condensación pues son cortos. A diferencia de las siliconas por adición, dice, son los más exactos posibles. Qué ventaja, ¿verdad? Olor y sabor agradables. Excelente estabilidad dimensional. Uy, maravilla, no cambian de forma. Alta recuperación a la deformación. Estables a la desinfección. Disponibles en dispositivos de automezcla. Son hidrofílicos, que dejan pasar líquidos, o sea que se les puede lavar. Vaciado, pero estos, miren, puede vaciarse hasta de 12 a 15 días. Estos sí, pueden quedarse de 12 a 15 días, pero es una silicona de adición. Yo algunas veces les digo a mis alumnos, ¿y has vaciado? No, todavía, porque es silicona. Oye, hay dos tipos de siliconas, recuerden. Ustedes no están trabajando con la adición, porque como aquí dice su desventaja principal es que son caros. Entonces no trabajas con un material que puede estar 12 a 15 días, que no necesita, no va a cambiar, son exactos. Como dice aquí, los más exactos, tienen excelentes, altas, todas estas ventajas le permiten a una silicona de adición permanecer de 12 a 15 días sin modificación. Estos sí se pueden quedar, los otros no. Más bien, para ser vaciados, su producto final que va a liberar una silicona de adición, en este caso, es hidrógeno. Y el hidrógeno no es tan volátil como el alcohol. Y tarda el hidrógeno en liberarse para fraguar finalmente. Por eso es que dice, después de una hora recién, como mínimo, recién debes vaciar. El vaciado no debe hacerse de forma inmediata. Puedes dejarlo lo mínimo de una hora hasta 24 horas o días para vaciar. ¿Ya? Entonces vean la diferencia de las dos siliconas. No se olviden con cuál están trabajando. Nuestro otro material, yo diría un material estrella porque es barato en relación a todos los otros materiales, es barato, es bueno y se utiliza en casi muchas rehabilitaciones orales, pues es el alginate. Y en cuanto a su clasificación, según su velocidad de fraguado, se clasifican en alginatos de lento o rápida velocidad de fraguado. En cuanto a otros tipos de alginatos que encontramos, pues encontramos los cromáticos, croma, color, y también de color. Tenemos también los con sabor y sin sabor, los alginatos. Para recordar, los alginatos se obtienen a partir de las sales solubles del ácido algínico que proviene de las algas marinas. De ahí que se le ha puesto el nombre de alginato. Hasta el día de hoy, pues existen
hablando de la clasificación de los alginatos, encontramos 4 tipos de alginatos: el convencional, el aditivo, los cromáticos y la última generación, que se llaman los alginatos inteligentes, que muchos lo llaman, porque tienen sustancias antisépticas. El convencional, pues eran los primeros que aparecieron, que no tenían color, no tenían sabores prácticamente, y de ahí se fue mejorando, siempre tratando de buscar mayor fidelidad en cuanto a la impresión, y se empieza a añadir, y ahí vienen los aditivos que mejoran la superficie de modelado. Después, ahí se le incorpora los cromáticos porque el color nos ayuda a ver. En este caso, no va a ser para identificar el color como es la silicona, ¿no? Los detalles, sino a saber que el tiempo de fraguado es el correcto para que tú retires tu impresión. Y como se vio que los odontólogos pues no desinfectaban sus impresiones, ahí viene el cuarto tipo de alginato, que hoy en día, como no hacemos desinfección de las impresiones, la industria dice: agregaremos a los alginatos triclosan o clorhexidina, que son sustancias antisépticas, ya que los odontólogos no desinfectan sus impresiones, ¿no? Entonces, por eso se les llama inteligentes, porque automáticamente al incorporar dentro de su composición química el triclosan o la clorhexidina, pues se produce una desinfección de la impresión, ¿no? En cuanto a la preparación, también es el 1 a 1, polvo líquido, ambos se mezclan aproximadamente 1 minuto hasta incorporar perfectamente, porque tenga un aspecto cremoso, sin burbujas, y pues introducimos la cubeta siempre desplazando labios y mejillas. Labio, mejilla. Vean cómo está traccionando labios para que se impresionen los frenillos también. Todos los tejidos deben quedar. Miren cómo el labio cubre. Mover el labio para que se impresionen las trayectorias de frenillos, los fondos de vestíbulo. Estos movimientos que hacemos son más cuando tú vas a hacer una prótesis total o una prótesis removible de cualquier tipo, ¿ya? Que sí o sí necesitas traccionar, pero para la fija, pues mínimamente tienes que hacer la tracción de labios para que impresionen los frenillos y las mejillas para que tengas una buena impresión. Ahora sí, como les decía, si tú vas a tomar una impresión del sector inferior, pues sí o sí tienes que hacer el levante de la lengua antes de introducir la cubeta, como están viendo en la diapositiva. Tomas la impresión y nuevamente los labios, toda la mucosa se retira y viene el lavado de la impresión con abundante agua. Luego, esta impresión te la vas a secar bien, ¿no? Sacar la impresión con aire, secar con aire, con jeringa triple, realizar el recorte de los excesos, ya con tus recortes realizas tu vacío. Ahora, ¿qué errores son los más frecuentes o los que más podemos cometer nosotros en una impresión? Están las burbujas, porque no polimerizó bien, porque no, cuando tú estás realizando la preparación, estás mezclando los productos, pues haces muy apresuradamente, no estás eliminando, no estás como aquí, ¿no? En esta diapositiva, miren, cuando se está haciendo la mezcla de los materiales, miren, siempre se les dice, ¿no? Deben, la espátula de yeso debe aplastar al material para eliminar las burbujas, porque si tú no eliminas las burbujas que hay, pues no va a polimerizar bien.
falta de unión química a veces entre la pesada y la fluida, a veces no tomaste la impresión sin secarla, pues a veces no, puede ser que haya falta de unión química, la presencia de la saliva te puede crear burbujas, zonas desgarradas cuando está mucho tiempo en boca, tú sigues charlando con tu compañero y la cubeta está ahí, y endurece, tiempo de elasticidad, tiempo de trabajo del material. Entonces, como se ha endurado, al sacar puedes producir zonas desgarradas, desniveles, porque también se pasó el tiempo. A veces tú tomas la pesada, colocas la fluida y no sabes por dónde entró, no registraste. Entonces hay desniveles, puedes crear desniveles. Zonas inhibidas, trabajas con polvo o te sacas el guante, no te lavas y el polvillo se incorpora, tomas la impresión, el área que quedó con el polvillo no se van a afectar las con a pesar de la fluida, por lo tanto te va a crear zonas inhibidas. Y las distorsiones que cuando tú tomes una presión con fuerza exagerada, puedes distorsionar también. Entonces estos son los errores más frecuentes y obviamente tienes que evitar algún error en esta impresión. Aquí unas diapositivas de todo lo que les he hablado para que ustedes vean cómo hoy en día vienen los hilos trenzados para realizar la retracción gingival, fundamental para nuestra impresión, para una buena impresión. Vean aquí cómo se ha colocado los hilos de retracción y aquí se ha utilizado una técnica mixta y se ha tomado la impresión y vean, es una buena impresión, pesada al fondo y solamente fluida en la parte cervical. Aquí tenemos una técnica de rebasado. Rebasado viene de rebalsar, de rebalsa. De ahí se ha puesto el nombre de rebasado. Igual tienes el muñón, secas, exacto, haces la retracción gingival y colocas la pesadilla fluida y tomas tu impresión. Otra técnica de la doble mezcla, pesada, fluida al mismo tiempo. Esta es una buena técnica que sería una monoimpresión, una sola y de doble mezcla. No necesitas una auxiliar, ¿no? Vean cómo ingresa los dos materiales a un mismo tiempo. Esta técnica es buena también. Dentro de la técnica de, aquí están las cofias, miren, que hace como cubetas, son cubetas individuales. Impresión con cofias individuales. O, de decir cofia, cubeta, porque con la cubeta toda la impresión. Es una técnica bastante engorrosa, difícil, complicada de realizar, porque primero tienes que hacer la cubeta individual, como están viendo aquí. Una vez que has hecho la cubeta individual, pues vas formando, ¿ya? Como están viendo en esta diapositiva. Vas conformando tu cubeta, tratando de siempre la parte cervical, focalizarla bien. Finalmente, cada cubeta es llenada con un material de impresión. El impregno es el que utilizamos para esta técnica. Y una vez que tomabas la impresión con el impregno en las cubetas individuales, tenías que volver a tomar una segunda impresión para retirar estas cubetas. O sea, realmente era bien complicado. Pero ya como los materiales, como no había hasta esa época las siliconas, el impregno era un material mucho más exacto y por eso se empezó a trabajar así, pero realmente es súper complicado, ¿no? Después la remoción tenías que hacer con otra impresión con una cubeta metálica o individual para retirar y recién vaciar. Entonces realmente es complicadísimo. Pero llegaron las siliconas y no solucionaron el problema de trabajar y tomar impresiones con modelos con cofias. Después de que tienes el modelo, pues tú tienes que vaciar y para obtener tu modelo de yeso. Y en cuanto a los modelos de yeso, pues tenemos dos tipos de modelos.
preliminar o de estudio y de trabajo definitivo, ¿no? Y su nombre pues nos explica exactamente a qué hace referencia cada uno. En cuanto a los tipos de yeso, solo para recordarles también esto, tenemos el yeso piedra, el yeso Belvis y los yesos ortopédicos. En cuanto a los modelos de trabajo, ¿verdad? Aquí está, tenemos vaciado la impresión y tenemos los modelos de trabajo. Estos ya son la copia en positivo. La impresión era la copia en negativo de todos los dientes preparados, los tejidos de sí. Cuando la rehabilitación es grande, el protesista va a articular, porque tenemos que encontrar la solución. En la unitaria no necesitamos, pero sí, la mayoría cuando va a trabajar materiales como la porcelana, la metaloporcelana, materiales bastante caros, lo que el protesista hace es el troquelado. El troquelado no es nada más que la separación de cada pieza de forma individual y a cada pieza por abajo le ponen un pin, como un clavo, mete y saca y el protesista trabaja uno a uno dando la vuelta por completo por fuera y haciendo el encerado para que selle perfectamente cervical. Entonces es indispensable el troquelado. El troquelado no es más que la separación individual de pieza por pieza del muñón y en especial el muñón, ¿no? Porque eso es lo que va a trabajar. Características de nuestros modelos de trabajo deben ser vaciados, también respetar el tiempo, tienen que ser duros y resistentes, el material es estable, el yeso una vez que trabó no cambia de forma y deben reproducir, deben permitir la reproducción precisa de la preparación, no incluyendo los más. Igual, uno a uno, polvo líquido, mezcla, uniforme, más o menos cuando ya, como están viendo, puede quedarse, es el momento ideal para ir agregando, vas vibrando, vas aumentando porción por porción para que vayas eliminando las burbujas hasta que completes por completo la impresión. Y miren, retirar el modelo de yeso de la cubeta después de que este se enfríe. El yeso también para su fraguado hace una liberación térmica, ¿no? Entonces se enfría y está listo para ser retirado. Miren qué linda impresión, cómo se ve hasta las arrugas palatinas, todos los detalles anatómicos, hasta el frenillo, hasta las rehabilitación que tiene las amalgamas recientes, podemos ver exactamente todo. Entonces realmente cuando uno toma una buena impresión, él vas a tener un buen modelo y el buen modelo va a permitir que tu protesista trabaje perfecto. Cuando tú terminas de tomar tu impresión, les he dicho que lo primero que tienen que siempre revisar es cervical. Miren esto, cómo ha entrado tan profundamente. Pues, obviamente, si tú tomas una impresión con estas características que les estoy mostrando, miren cuánto aquí, ¿no? Cubeta de ripol, flancos cortos, ¿no? Miren cómo sobresale la terminación cervical. Y miren, una vez que se vacía, miren, si el protesista recibe así un modelo, aquí está la separación lateral de la retracción gingival, ¿cómo no va a poder sellar si está bien perfectamente? Pues esto es lo que tenemos que lograr. Primero esto, segundo esto, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr para tener una buena impresión. Y obviamente no podemos olvidarnos de desinfectar las impresiones. Las normas básicas, esta desinfección no solamente es en la impresión, sino que siempre tenemos que estar pensando en la desinfección. Por lo tanto, la esterilización de tu material, la desinfección del chulón, la esterilización de tu equipo, de tus materiales, desinfectar la superficie externa, tomar en cuenta todas las técnicas de asepsia que hemos aprendido y también identificar pacientes de alto riesgo. Esto es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con un paciente sidoso que con un paciente normal, ustedes saben.
han llevado a las enfermedades de alto riesgo y por lo tanto tienen que valorar bien y ver cómo vamos a tratar a pacientes de alto riesgo que no es bueno. Desinfección de las impresiones. Miren, dice la desinfección de impresiones dentales es uno de los puntos más débiles de la cadena de higiene. ¿Qué quiere decir? Que nos olvidamos hacer los doctores. Por eso es que se han creado los materiales de cuarta generación, donde ya incorporan materiales. Pero no debemos olvidar, ¿no? Las impresiones dentales solo necesitan, y miren, una desinfección de tipo medio. No se necesita como cuando vamos a entrar a cirugía, un quirófano. Un desinfectante. ¿Qué es un desinfectante? Pues es un agente químico que actúa inhibiendo o retardando el desarrollo de microorganismos en las superficies animadas en el ambiente. Estos son algunos conceptos que les van a servir. La desinfección de las impresiones se podría, usábamos generalmente formulaciones de glutaraldehído, derivados de cloro y de yodo. Pero se ha estudiado bastante y, por ejemplo, en esta última epidemia que hemos tenido, el COVID, ¿qué hemos usado? Hipoclorito de sodio, ¿eh? Todo. Entrabas a tu casa, todo con hipoclorito de sodio, te desinfectabas, que los pisos tienen que tener hipoclorito de sodio, que si puede ser todo con, ¿no? Entonces el hipoclorito de sodio, además de ser barato, es un desinfectante bueno. Y tanto para el alginato y las siliconas dice que apenas necesitas 10 minutos que tú metas y al 5%, 5,25% diluido, 10 minutos y tienes tu impresión desinfectada. Entonces, no es una excusa que no hagamos desinfección de nuestras impresiones, es un material barato y también debes desinfectar. Después de eso, el registro de mordida, porque tiene que entrar en función y el protetista tiene que ver cuál es la función. Antes empezaste el registro de mordida. Se usaba la cera, el óxido de silenfenol. Estos dos completamente en desuso, esta por sabor, olor y esa porque no tiene estabilidad dimensional. Entonces, ¿qué utilizamos? Los polímeros de los polímeros. ¿Quiénes son? Pues las siliconas. Solo que las siliconas de mordida vienen en cartuchos, son mucho más líquidas, pero tú cuando hagas tu registro de mordida lo vas a hacer en silicona lo más delgado posible. Estás buscando oclusión, no desoclusión, ¿ya? Entonces, lo más delgado posible, le hacen morder al paciente y listo, acabado. Y como dice aquí, ¿qué estás haciendo? Le dice el uno al otro, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Esta noche tengo una cita y quiero causar una buena impresión. Espero que ahora, con esta clase que les he dado, el momento en que me presenten una impresión, pues también me causen una buena impresión de que han aprendido todo lo que les he explicado. Preguntas, dudas que tengan.